que sí. Vamos a ir a Jeremías capítulo 20. Amén. Me entregaron bien temprano. Yo pensé que iban a pasar a testificar a ustedes. Jeremías capítulo 20, del versículo 7 en adelante. Estaba pensando en esa alabanza que cantó mi hermana, la mamá de nuestra hermana Carolina, en el día. Es una sorpresa verla aquí. Esa alabanza del Espíritu Santo, preciosa alabanza, muy antigua, hermano, pero tremenda alabanza. Jeremías capítulo 20, del versículo 7 al 11. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Cuando lo tenga, dice un fuerte amén. Amén. Jeremías capítulo 20, del versículo 7 al 11, dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El 20 está después del 19 y no lo encuentro. Amén. Alucinásteme, oh Jehová. Esta es una versión bien antigua. Y hallóme frustrado. Más fuerte fuiste que yo y vencísteme. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque desde que hablo doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Empero fue en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Trabajé por sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciado y denunciaremos. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizá se engañará, decían, y prevaleceremos contra él. Y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo, como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán, y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión, que jamás será olvidada. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos en esta mañana, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Espíritu Santo, cautiva nuestro corazón, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento. Háblanos y ayúdanos a entender lo que tú quieres que entendamos en esta hora. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria sea al Señor. Amén. Jehová está conmigo. Aleluya. Amén. Porque a su hermano, dígale, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Gloria sea al Señor. Aleluya. Amén. Quiero hablar de este profeta, pero quiero aplicarlo a nosotros en este tiempo. Amén. A nosotros en este tiempo. Amén. Quiero hablar acerca de su ministerio, que comenzó a los 20 años de edad. Muy jovencito, 20 años de edad. En el año 13º del rey Josías, rey de Judá. Aquel rey que reinó desde los 8 años. Aleluya. Y en el año 13º de su reinado empezó a profetizar Jeremías. Ese profeta que fue llamado profeta de las naciones antes que fuese concebido en el vientre. Amén. Como el Señor le dijo, antes que fuese concebido en el vientre, te llamé para ser profeta de las naciones. Amén. Y esa palabra también se le aplica a usted en esta mañana. Usted y yo que estamos aquí, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que conociésemos hoy en este tiempo. Amén. Y si usted se alegra, alabe al Señor. Bendiga su nombre, porque no es casualidad que usted esté aquí en este lugar.
No es casualidad que esta obra esté aquí, en este pueblo de gente. No es casualidad, es el propósito de Dios. Porque desde antes de que nosotros naciésemos, Dios sabía que este varón iba a ser un pastor. Dios sabía que ese varón iba a ser un hijo de él. Él sabía que usted iba a ser su hijo. Amén. Aleluya. Dios lo libró a usted de muchos peligros de muerte. Le guardó la vida. Amén. Y ahora estamos aquí libres. Libres. No por nuestros méritos. No porque sea usted, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén. Voy a hablar del profeta, pero voy a hablar acerca también de Cristo. Amén, porque es Él, por Él, que estamos aquí. Aleluya, por sus méritos, porque a Él le place. Alabado sea el Señor. Este profeta empezó su ministerio a los 20 años a profetizar, aunque fue escogido, como dije, antes de que fuese concebido en el vientre de su madre. Amén. Él, hermano, se le conoce como el profeta llorón. Y cuando se le conoce como el profeta llorón, muchos cristianos en las iglesias se ponen a reír porque no entienden. No entienden por qué se le llamaba el profeta llorón. Amén. El profeta Jeremías tenía como el corazón, dice un comentarista, con el corazón de una mujer, de una madre. Poderoso Dios. De una madre que le duele ver a sus hijos descarriarse. Como de una madre que le duele ver a su familia destrozarse, dividirse y perderse. Jeremías sentía el dolor en su alma y en su corazón al ver que aquel pueblo de Dios, aquel pueblo que había sido escogido por el Señor, no porque fuese un pueblo mejor que los demás, sino porque a Dios le había placido llamar a Israel, amén, librado de la esclavitud de Egipto, para que fuese su tesoro, su tesoro escogido, su especial tesoro. Aleluya. Y entonces, hermano, a él le dolía ver que aquel pueblo se había alejado de Dios y se había olvidado de los milagros extraordinarios que el Señor había hecho con ellos cuando abrió el Mar Rojo, cómo los introdujo a la tierra que fluía leche y miel, cómo el pueblo del Señor, amén, desde los tiempos de los jueces hasta Josías, nadie se había olvidado de celebrarle la Pascua al Señor. Y se habían metido en la idolatría, se habían alejado de Dios, y aquel dolor lo sentía aquel profeta. Amén. Y aquel profeta estaba hablando en este capítulo, en los capítulos anteriores, hablando de juicios de Dios que venían sobre aquel pueblo, porque el pueblo se había alejado del Señor. Amén. Se había alejado de Dios. El pueblo había levantado altares a Baal. El pueblo le quemaba a sus hijos a Moloc. El pueblo se había alejado totalmente del Señor. Y vale la pena recalcar también lo que Josías hizo, porque es contemporáneo con Jeremías. La reforma del rey Josías, cuando él empieza a derribar los altares de Baal, empieza a quitar a los sacerdotes para que no administren la casa de Dios, porque son idólatras. Aleluya. Y entonces, hermano, el profeta, el rey empieza a hacer esa reforma. Y en el tiempo de Josías se celebra nuevamente la Pascua otra vez. Porque cuando él lee la palabra y se da cuenta del pecado grande que el pueblo había cometido. Pero volviendo al profeta Jeremías, él está hablando en el capítulo 19, está hablando acerca de juicios que vienen sobre Jerusalén. Sobre Jerusalén. Pero en el capítulo 20, en el contexto, vemos que Pasur, uno de los sacerdotes, cuando escucha que Jeremías está profetizando juicio sobre el pueblo de Dios por su desobediencia, lo golpea y lo pone en el cepo. Poderoso Dios. Tremendo, ¿no? Lo pone en el cepo.
será el propósito de este mensaje en esta mañana? No es solamente de historia, sino hablar de nosotros. Ese es el punto principal. Porque hemos llegado a un tiempo donde si tú predicas la palabra del Señor y tú corriges, tú vas a tener oposición. Si tú llamas al pueblo a santidad, tú vas a tener oposición. Si tú no permites que nadie se suba acá, que nadie que esté mal se suba acá, si tú prohíbes que alguien se suba acá, que no esté bien, vas a tener oposición. Y es posible que te quedes solo. Jeremías estaba solo, humanamente hablando. Pasur lo puso en el cepo por predicar palabra de Dios. Por eso él dice en el versículo 7: me sedujiste, Jehová, más fuerte fuiste que yo. Aleluya. En otras palabras, me convenciste a aceptar tu ministerio. Poderoso Dios, te Me adoramos. convenciste a hacer tu voluntad. Amasomai. Llegó un momento en que él quería ya no profetizar palabra de Dios. Porque cada vez que abría sus labios, la gente lo odiaba. La gente lo quería matar. La gente lo estaba observando a ver qué pecado cometía, a ver si claudicaría, a ver si él renunciaba de verdad al llamado de Dios. Poderoso Dios, te adoramos. Miguel, en los versículos de este capítulo, si usted lo lee en su casa, se da cuenta que él maldice el día de su nacimiento también. Porque él lloró, derramó lágrimas por hacer que el pueblo volviese a Jehová. Y lo que encontró fue rechazo. Lo que encontró fue persecución, golpes. Tirado en una cisterna en una ocasión. Y lo tuvieron ahí a puro pan y agua. Pero sin embargo, yo quiero centrarme en el versículo 11. Aleluya. Porque después que pasa esto, él profetiza sobre el sacerdote. Y le dice que él va a morir. Que él va a morir. Lo que me encanta del profeta es que lo ponen en el cepo, pero nada de la persecución que sufrió. A pesar que él maldice el día en que él nació, a pesar de que él quiere ya no seguir profetizando, sin embargo, el fuego del llamado de Dios está ante sus huesos. Y ese fuego del llamado de Dios no lo deja a él claudicar. Ese fuego del llamado de Dios lo hace a él decir: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Como poderoso gigante. Alabó sea el Señor. Amén. Y lo que yo quiero centrarme en esta mañana es decirle a usted, hermana y hermano que estamos acá, amén, al pastor, a nuestra vida como cristianos, cuando usted se determina a vivir conforme al corazón de Dios, usted va a tener oposición. Cuando usted se decide a vivir para el Señor, como Él quiere que se viva, en los tiempos que estamos viviendo, en los tiempos de mucha inmoralidad, en los tiempos de mucha tiniebla espiritual, en los tiempos donde la iglesia pareciera que no se quiere meter con Dios, más bien está metiendo el mundo dentro de la iglesia. La gente no quiere orar, la gente no quiere ayunar, la gente no quiere congregarse, la gente no quiere apoyar los proyectos de la iglesia. La gente, hermano, quiere altar, pero no quiere compromiso. Aleluya. No quiere compromiso con el Señor. La gente quiere unción, pero no quiere orar. Aleluya. La gente quiere ser profeta, pero son chambrosos. Aleluya. Y los profetas del Señor están en el secreto de Jehová. Están en el secreto de Jehová. No comparten nada con nadie. Están siempre en oración pidiéndole al Señor que el mensaje de ellos baje del cielo, que lo baje de las comunicaciones que hay con los hermanos para saber la vida de los hermanos, no que baje del cielo. ¿Por qué? Porque cuando el
Aleluya. Y aunque tú estés viviendo una vida en obediencia y estés pasando por persecución, o te estén calumniando, o estén viéndote quizás a ver qué pecado cometes para acusarte, para calumniarte, hermano, tú te guardas. Tú te guardas para Dios. Amén. Y sabes que el que te ha llamado está contigo. Sabes que el que te ha llamado jamás se va de ti. ¿Sabes por qué? Porque Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted nunca está solo. Usted nunca está sola. Yo nunca estoy solo. El hombre podrá alejarse de nosotros. La familia podrá alejarse de nosotros. Pero Jehová siempre está con nosotros. Aleluya. Y eso es lo que el profeta dice. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Amén. Gloria a Dios. Por tanto, los que me persiguen no prevalecerán. Él no está diciendo mal en contra de aquella gente. Porque tiene el amor de Dios en su corazón. Tiene el amor ágape en su corazón. Él no le desea mal a la gente, pero él conoce. Él conoce el juicio sobre aquellos que se levantan en contra del pueblo de Dios. Él sabe que aquel que maldice al pueblo de Dios se muere rápido. Aleluya. Él sabe que aquel que se levanta en contra de un siervo de Dios que está haciendo las cosas a la manera de Dios, hermano, está a punto de caer. No va a prosperar. No va a prosperar. La memoria de ellos va a ser olvidada. La memoria tuya está en los cielos, porque tú perteneces al reino de los cielos, y tu nombre y mi nombre y el nombre de ellos está escrito en el libro de la vida. Aleluya. Cuando uno pertenece al cielo, uno conoce al Dios del cielo. Aleluya. Que no solamente mora en el cielo, mora en todo lugar. Mora en todo lugar, aleluya, porque Él es omnipresente. Alabamos al Señor, amén. Y Él está con nosotros. Él está con nosotros como poderoso gigante. Aleluya. Y Él sabe que algunos de ustedes posiblemente estén pasando pruebas o dificultades o oposición, o quizás no tengan ganas ya de seguir predicando la palabra, porque cuando predicas la palabra parece que le caes mal a la gente. Cuando cantas parece que caes mal a la gente. Cuando diriges parece que caes mal a la gente. Pero tú tienes que entender que las cosas que hacemos no es para agradar al hombre, es para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Para agradarle a Él. Me encanta cuando leo acerca de los apóstoles en el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, después de que ellos son apresados por haber hecho un milagro extraordinario en el nombre de Jesús, en aquel paralítico que está en el templo de la Hermosa. Cuando ellos van a la hora, cuando van a orar a Dios, a que está aquel paralítico desde su nacimiento. Él está allí esperando una limosna, mas ellos le sanan en el nombre de Jesús, y aquel paralítico se levanta danzando y entra al templo adorando y bendiciendo al Señor. Después de eso ellos sufren oposición. Después de eso ellos son metidos a la cárcel. Después de eso los sacerdotes del pueblo, los sacerdotes que supuestamente conocían la palabra, conocían al Señor, aquellos sacerdotes que supuestamente estaban esperando al Mesías y que no lo conocieron cuando Él vino, sino que lo crucificaron, ellos lo meten a la cárcel y los intimidan y les dicen: les prohibimos que hablen, que hablen más de Cristo, no hablen más de ese nombre, no hablen más de esa doctrina. Mas ellos dicen: juzgad vosotros mismos si es necesario o es recomendable obedecerle a Dios o a ustedes. Aleluya. Ellos saben que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Aleluya. Gente dispuesta, o como Jeremías, gente que está dispuesta no solamente a resistir calumnias o recibir críticas, gente que está dispuesta a aún ir a la cárcel por causa de Cristo, porque ellos saben que aún en la cárcel, el Jeremías sabía que aún en el cepo Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. Aleluya. Amén. Y entonces le dijeron: no dejaremos de hablar de Jesús. Aleluya.
y siguieron hablando de Cristo. Y esa es la iglesia de hoy. La iglesia de hoy tenemos que seguir hablando de Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Aleluya. El que está en Cristo, al que está muerto, está vivo. Dice la Biblia que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. No es porque cantes bonito que te vas con el Señor. No es porque te vistas bonito que te vas con el Señor. No es porque pertenezcas a una congregación te vas con el Señor. Es como vives la palabra de Dios. Aleluya. Es como tú amas al Señor. Amén. No es que yo te diga, pastor, yo amo al Señor. Oh, qué bien. A Él no tengo que demostrarle que amo al Señor. A que tengo que demostrarle es a Él. A Él. ¿Cómo? Viviendo conforme a su palabra. Viviendo conforme a su palabra. Sabiendo, hermano, aleluya, que el reino de los cielos, desde los tiempos de Juan el Bautista, dijo el Señor, sufre violencia y los violentos la arrebatan. Y el profeta Jeremías era uno de esos violentos del tiempo antiguo. Era uno de esos violentos, amén, hermano, que estaba ahí, hermano, profetizando palabra del Señor. Y cada vez que hablaba palabra de Dios, sufría afrenta. De los grandes, no de la gente que te puede calumniar y vos te dices, no me interesa, no es nadie. No, de gente que supuestamente tiene posición. Gente que te puede hacer daño. Pero Él dice, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Aleluya. El punto que quiero hablar en el nombre de Jesús es que, hermanos, tenemos que buscarle al Señor. Tenemos que buscarle a Dios. Y usted no tiene por qué tenerle temor a nada ni a nadie. La Biblia nos ha enseñado a quién debemos de temerle. Jesús dijo que temamos a aquel que puede quitar la vida y echar el alma al infierno. Y eso es Él. Es Él. Es el Señor. Amén. Pero no es un temor. Le servimos al Señor no por temor al infierno. Aleluya. Le servimos al Señor, sino que por lo que Él es. Aleluya. Le servimos a Él por lo que Él hizo con nosotros. Amén. Por eso le amamos a Él. Alabado sea el Señor. Amén. No le servimos a Él porque tenemos abundancia de cosas. No le servimos a Él porque estamos acá. No, le servimos a Él, hermano, porque usted y yo somos el fruto de su aflicción. Amén. Jeremías, hermano, el profeta llorón, aquel profeta, hermano, que fue llamado profeta a la nación y le dijo, Señor, soy un niño. Soy un niño. El Señor le dijo, no digas que soy un niño. No digas que soy un niño, porque yo te escogí desde antes que fuese concebido en el vientre de tu madre. Esas palabras son poderosas. Te escogí desde antes que fuese concebido en el vientre de tu madre. Mire, escuche. Cuando yo leo Efesios capítulo 1, que tiene relación con esas palabras del Señor, hermano, me doy cuenta del honor que tenemos detrás de Jesús. Amén, gloria a Dios. Ustedes ya no somos religiosos. No, Señor. No somos religiosos. Aleluya, gracias a Jesús. Somos hermanos de verdad. Hermano, siervos del Señor. Aleluya. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Usted va a creer eso? Poderoso. ¿Cree usted eso? Si usted cree eso, hermano, usted está conociendo a Dios. Amén, gloria a Dios. Usted está conociendo al Señor. Porque de mucho tiempo atrás el Señor, hermano, ya nos había escogido. Y cuando yo leo eso en la palabra, que nos escogió para que fuésemos por la gloria de su gracia, hermano, yo le doy gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Y cada vez que leo la palabra con más detenimiento, hoy, en los años que tengo, hermano, lo único que me sale de mi corazón es agradecimiento al Señor. Aleluya. Eso es lo que me sale, agradecimiento a Él. Y entender, alabado sea el Señor, amén, que somos fruto de su amor y de su misericordia. Que somos el fruto de la aflicción de Él. Aleluya. Amén. Porque Jesús, estos profetas fueron capacitados por el poder de Dios para poder resistir en los momentos difíciles de la vida y no retroceder. Y ustedes tenemos que aprender de la palabra, tenemos que aprender de estos varones de Dios
hermano, que a pesar que lo pusieron en el cepo, lo tuvieron a pan y agua en un pozo, hermano, de una cisterna, esta gente salía y volvía a profetizar palabra de Jehová. No pensaba tirar la toalla, no pensaba volver a Egipto, no pensaban en ninguna manera ya no congregarse, ya no pensaban, hermano, ellos, ya no voy a orar, ya no voy a cantar, me voy a ir para otro lugar. No, no, ellos se levantaban y volvían a hablar palabras de Jehová, porque ellos saben que cuando hay oposición, cuando hay persecución, hay una mayor gloria en la vida de aquel que vive conforme al corazón de Dios. Hay una mayor unción. Hay una mayor unción. Aleluya. Cuando tú sufres persecución, cuando tú sufres calumnia, cuando te mantienes firme, entonces tienes de qué hablar, tienes de qué predicar. Pero no así cuando nos acobardamos. Aleluya. No así cuando corremos en la oposición. No hay de qué hablar. ¿Qué vamos a aconsejar? ¿Qué vamos a enseñar si nos acobardamos en el momento de la prueba, de la dificultad? Cuando le adoramos solamente, cuando hay abundancia y cuando hay escasez, nos escondemos, nos encuevamos y nos olvidamos que el Dios nuestro, el cual está como poderoso gigante, es también Jehová Shireh, Jehová nuestro proveedor. Aleluya. Y Él nos dará, hermano, cada día, y nos ha dado y nos sigue dando conforme a sus riquezas en gloria. Pero hay que aprender de la palabra. Yo iba a predicar un mensaje diferente. Iba a predicar en Lucas 24:45. Amén. Y quiero citarlo porque en cierta manera posiblemente ayude algo. Cuando el Señor le abrió el entendimiento a sus discípulos que estaban tristes después de que Él había muerto en la cruz del Calvario. Ellos creyeron que todo se había terminado, se habían olvidado de la promesa del Señor. Al tercer día yo me levantaré de la tumba, al tercer día yo voy a resucitar. Y ellos estaban tristes. Después se le aparece a los que van, hermano, camino a Emmaús. Él les pregunta qué pasa. Ellos le dicen que eres forastero. No sabes tú lo que pasó en Jerusalén. De Jesús, varón de Dios, poderoso en palabra, murió y no sabemos qué pasó con él. Santo. Poderoso es Dios. Y Jesús, ellos no los pueden conocer, tienen los ojos velados, no entendieron lo que Jesús les hablaba. Y empezó a hablarles acerca de Él, desde Moisés y por todos los profetas hasta llegar a Él. Santo. Aleluya. Cuando ellos llegaron a la casa de ellos, Él hizo como que iba más lejos y ellos lo detuvieron. Lo metieron a la casa, le ofrecieron comida y cuando Él partió el pan, lo conocieron y desapareció sus ojos. Luego aparece el Señor. Luego ellos van donde están los otros discípulos, los otros 11 discípulos, y les cuentan las cosas que han pasado en su camino, que iban camino en Maús. Y entonces se les aparece Jesús. Santo. Les dice Shalom. Santo. Shalom. Aleluya. Pasa a vosotros. Dios los reconoce. Y ellos no pueden creer que lo están viendo. Amén, gloria a Dios. No pueden creer que lo están viendo. Santo Dios, Y aleluya. les enseña. Les digo, yo soy. Bendito Dios. Yo soy. Santo. Tóquenme. Un espíritu no tiene carne y huesos como yo tengo. Tóquenme, yo soy. Luego dice, les abrió el entendimiento para que entendieran las Te adoramos, escrituras. Señor Jesús. Eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo Bendito Dios. en nosotros. Santo. Iluminar nuestro entendimiento Glory. para que entendamos que esta vida cristiana es una vida real y poderosa. Bendito. Dios ha legado poder y autoridad a su iglesia. Usted no es ningún cobarde. Dios le ha dado a usted armas espirituales poderosas en Él para destruir fortalezas. Dios le ha capacitado a usted para resistir en el momento difícil. Dios no le ha dado a usted espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Para resistir en el momento difícil. Al poder de Jesús.
no se conoce. Oh, Pero en el momento de oposición, aleluya. en el momento de la enfermedad, en el momento del problema económico, en el momento del problema matrimonial, en el momento del problema familiar, en el momento del problema congregacional, se conoce quién es de Dios y quién no es de Dios. Aleluya. Aleluya. Ahí se conoce. Te adoramos. Y los pastores, a través de la capacidad del Señor que les da a los pastores, a través de una vida consagrada a Dios, se logra también conocer quién está con uno y quién no está con uno. Dios, aleluya. Ama Sabahai, quién está en las buenas y quién está en las malas con uno. Aleluya. Dios está con nosotros en las buenas y en las malas. Bendito Dios. Estás enfermo, ahí está Él contigo. Santo. Estás triste, ahí está Él contigo para consolarte. Amén. Estás enfermo, está ahí para sanarte. Aleluya. Estás llorando, está ahí para jugar tus lágrimas. Tienes problemas con tus hijos, tienes problemas en el matrimonio, te sientes como que nadie te escucha. Mentira del diablo. Dios escucha tus oraciones. Dios ve tu aflicción. Dios ve tu tristeza. Y Dios ve, aleluya, que a pesar de que está pasando eso, que vienes a la casa de Dios a buscarte al Señor. Que vienes a la casa de Dios a adorar a Dios. Hoy has dejado la casa tirada y te has venido acá. Algunos con sueño, algunos con otras dificultades, pero estás acá. Otros no están acá. Pero en ti hay un hambre. En ti hay un fuego que no te deja quedarte en la casa, porque tú sabes que Jehová está contigo como poderoso gigante. Y mañana o más tarde Él abrirá los cielos y extenderá su mano hacia ti y te dará la respuesta para tu petición. ¡Aleluya! Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su nombre es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que todo lo puede. ¡Aleluya! Y es ahí para consolarte. Su brazo no se ha cortado para salvarte. ¡Aleluya! Él ha prometido que aunque pases por las aguas no te vas a ahogar. Él ha prometido que aunque pases por el fuego no te vas a quemar. Que no se te olvide, como se le olvidó a los discípulos. Que no se te olvide. Aleluya. Él está a la diestra del Padre. Santo. Aleluya. Es el único que tiene cuerpo en la Trinidad. Santo. Es el único que tiene cuerpo en la Trinidad. Aleluya. Aleluya. Y está a la diestra del Padre intercediendo por ti. Tenemos que ser como Jeremías, dispuestos a hablar siempre palabra de Dios, dispuestos a vivir para Dios en estos tiempos que estamos viviendo, donde el mundo está cayendo paso a paso en la inmoralidad. No se fije en la inmoralidad, vea que todo esto está empujando al arrebatamiento de la iglesia. Vea que todo está empujando, aleluya, al cumplimiento de nuestra esperanza bienaventurada, de ver un día cara a cara a aquel que dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario, aquel que nos acobardó, aquel que vivió en santidad y en obediencia, que no quiso retroceder a pesar que su rostro fue desfigurado. Aleluya. Él pensaba en usted y pensaba en mí. Cuando estés en pruebas, cuando estés en dificultades, como Jeremías, tú y yo jamás estaremos puestos en un cepo. Tú y yo posiblemente jamás sufriremos una pedrada en nuestra cabeza o en nuestro rostro por causa de Cristo. Son otras maneras diferentes de persecución en este país, diferentes. Pero cuando estés en pruebas, acuérdate que tu nombre está escrito en el libro de la vida, que tú eres ciudadano del reino de los cielos. Aleluya. Y que todo está preparado para ti. Aleluya. Y cuando tú naciste en el momento difícil, lo que estás haciendo es arrebatando el reino de los cielos. Aleluya. Es lo que estás haciendo. Amén. Y si alguno de ustedes, Dios le da un mensaje del Señor para alguien y usted sabe que es el Señor, que no es su carne, que no es su emoción, dígalo. Suelte la palabra. Estamos en un tiempo, como dijo alguien, el 95% de los profetas son falsos. La profecía no se cumple.
Aleluya. Hay una mentira que se está predicando en todos lugares. Amazon. Falsas enseñanzas, falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos evangelistas. Pero hay una iglesia verdadera. Hay una iglesia verdadera que está en el mundo entero. No solamente aquí en gente, los en Freeport, no solamente somos nosotros. Dios tiene gente que no ha doblado sus rodillas a Baal. Dios tiene gente, hermano, en el mundo entero que está sirviéndole a Él, a pesar de la oposición, a pesar de las amenazas a muerte, a pesar de las cosas que hay. Hay gente, hermano, que tiene la mirada no en el problema, hay gente que tiene la mirada en el galardón, hay gente que tiene la mirada en Cristo Jesús. Por eso la Biblia enseña, puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. No pongan la mirada en la persecución, no pongan la mirada en el hermano o la hermana. Ellos y el problema dieron la vida por usted. Quien dio la vida por usted se llama Jesús. Y usted vale la sangre de Cristo. Usted vale la sangre de Jesús. Usted es carísimo. Usted es carísimo. Por eso cuando uno se para acá, uno no puede pararse a hablar cualquier locura. Uno no puede pararse a hablar de mis experiencias. Mis experiencias no te van a cambiar a ti. Mis experiencias no van a impactar tu vida. Pero si hablamos de Cristo, sí, sí, sí. Porque de Él mana la vida. De Él mana la paz para nosotros. Amén, gloria a Dios. Cuando escucho un predicador que habla de su experiencia, no me interesa. No me interesa. Señor. Poderoso es. Pero cuando hablamos de Jesús es diferente. Aleluya. Porque Jesús te habla en tu corazón. Sí, amén. Jesús te dice que te ama. Jesús te dice, venid a mí, los que estáis cargados y cansados, y yo los haré descansar. Amén, gloria a Dios. Porque Él vino a darle libertad al cautivo. Aleluya. A abrir las puertas de la cárcel en la cual nos encontramos nosotros. Ahora ya no estamos ciegos. Aleluya. Yo no veo ningún ciego acá. Poderoso es Dios. Yo no veo ningún ciego acá. Todos ustedes ven. Aunque estén medio moribundos, tú eres un hijo de Dios. Lo que te falta más nada más es meterte con el Señor. Eso es todo. Volver a meterte con el Señor. Volver a orar como antes. Aleluya. Eso te falta nada más. Yo no veo ningún muerto acá. Yo no veo ningún muerto acá. ¿Quién está muerto aquí? Nadie. Yo veo con los ojos abiertos. Veo que se levantan por medio cada rato como yo. Están vivos. Un muerto no siente nada. Un muerto no siente nada, hermano. ¿Verdad? Aquí hay hermanos que me pidieron cansados aquí, con sueño. Aleluya. Estoy seguro que ya se les fue. Ya se les fue. ¿Sabe por qué? Porque esta carne puede tener sueño, pero tu ser interior está despiertito. Está con hambre y sed de Dios. Aleluya. Está con hambre y sed de conocer más la palabra del Señor. Porque las palabras de Dios son espíritu y son vida. Y son vida. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí a este varón. Amén. A este varón del profeta. A la voz del Señor. Salmo 118, versículos 6 y 7 dice el salmista: Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Dios bendiga a los que le ayudan al pastor Juan. No levante la mano. No quiero conocerlos. Poderoso. Dios bendiga a los que están a la par de Él. Amén. En las buenas y en las malas. Poderoso. Amén. Los que están con Él siempre. Bendito Dios. Hay vigilia, ahí están con Él. Hay ayuno, ahí están ellos. Los mismos. Poderoso es Dios. Los mismos. A eso Dios lo va a usar poderosamente mañana. A eso Dios lo va a levantar poderosamente mañana. A la voz del Señor. Entonces, hermanos, Jehová está conmigo. No temeré, decía el salmista, lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué? Porque había aprendido a confiar en el Señor. Amén. Él decía: Jehová es mi fortaleza. Él es mi pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, yo estaré confiado. Amén. Confiado.
Dios mío, usted es bendito, hermano. Aleluya. Usted es bendito, ¿lo cree? Amén. ¿Cree usted que es bendito? La Biblia lo dice. Bendito el hombre que confía en Jehová. Bendito el hombre que confía en el Señor y no confía en los brazos de los príncipes. Aleluya. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bienaventurado aquel que se apoya en el brazo de Jehová. Aleluya. Estás agarrado del Señor. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Tu barca no se hunde, no te mueres, no se arruina nada. Dios aparece para levantarte y restaurarte y usarte poderosamente. Aleluya. Jeremías, hermano, al final de sus vidas, entonces usted sabe, yo sé que todos ustedes que están aquí leen la Biblia todos los días. Y entonces, después de que Jeremías profetizó los 70 años de cautiverio de Judá, ellos fueron llevados cautivos a Babilonia y Jeremías quedó entre los pobres de Jerusalén. Entre los pobres. Jeremías no tenía mula del año. Jeremías era pobre. Jeremías no era orgulloso. Aleluya. Como algunos de nosotros, que eso se nos olvida la humildad, Poderoso Dios. que a veces somos muy orgullosos. Se quedó ahí, además lo dejaron ahí. Luego el rey de Egipto llegó y se llevó, ahora ellos se fueron a Egipto. Jeremías les profetizó que no se fueran para Egipto, que se quedaran ahí. Poderoso Dios, te adoramos. Se cree que los judíos que estaban ahí obligaron a Jeremías a irse con ellos a Egipto. Y él fue con ellos. En Egipto lo lapidaron. O sea, lo mataron a pedradas. Qué vida, ¿no? Él nunca se casó. Nunca se casó. Sin embargo, él decía: Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Gloria a Dios. Aleluya. Hay momentos donde te sientes con temor. Hay momentos como que te sientes a veces que las cosas no van a salir bien. Pero cuando leemos esa palabra y esa palabra la guardamos en el corazón, esa palabra te da vida. Amén. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios te fortalece. La palabra de Dios te alimenta. La palabra de Dios te da esperanza. Te da esperanza. Cuando lees las promesas de Dios, que las promesas de Dios son para los fieles, no para los desobedientes. Aleluya. Dios ha prometido que su poder se manifieste a favor de los que le temen. Aleluya. No de los que no le temen, de los que le temen. Su poder se manifiesta a favor de los que le aman, de los que le temen. Por eso el primer mandamiento con promesa es: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Yo no sé si alguno de aquí quiere ser profeta, o quiere ser apóstol, o quiere ser evangelista, o quiere que Dios lo use en milagros, en prodigios. Tiene que estar dispuesto a que te pongan en el cepo. Tiene que estar dispuesto a que te apedreen. Tiene que estar dispuesto a que te aborrezcan. Tiene que estar dispuesto a que te calumnien. Tiene que estar dispuesto. Poderoso Dios. La vida cristiana es una vida preciosa, pero hay momentos difíciles. Momentos difíciles. Pero en los momentos difíciles es donde se ve la gloria. Sí, amén. En Gloria. los momentos difíciles es donde se ven los milagros. Amén. La sanidad se ve cuando estás enfermo. Cuando estás sano, no necesitas sanidad. Cuando estás sano, estás alegre. Poderoso ¿Verdad que Dios. sí? Sí, amén. Amén. Qué bueno es alabar a Dios cuando las cosas salen bien. Cuando todo está bien. Amén. Pero qué difícil es sacar un aleluya cuando estás pasando por dificultades y estás pasando problemas. Y cuando tú aprendes a alabar a Dios en medio del problema, tú haces un rompimiento en el mundo espiritual
y entonces la mano de Dios empieza a moverse. Porque en la alabanza de su pueblo hay fortaleza, en la alabanza hay poder. En la alabanza hay poder. En la alabanza. No quisiera la alabanza que hemos cantado en el himnario. Que cantamos. Y no cantamos todos a una voz. Ya sea quizás porque no lo sabíamos. ¿Verdad que sí? Porque son alabanzas muy antiguas. Muy antiguas. Y los hermanos nuevos no pueden esas alabanzas. Amén. Pero cuando el pueblo empieza a alabar a Dios, y el hermano y el enfermo, el que tiene problemas difíciles, el que está pasando por oposición o por persecución o que no tiene trabajo, se mete en la alabanza y de pronto recapacita y dice: bueno, pero si el Señor ha dicho que Él es mi proveedor, Amén. el Señor dice que Él está conmigo siempre. El Señor dice que Él está conmigo como poderoso gigante, como lo decía el profeta Jeremías. Aleluya. Si el Señor me ha dicho a mí que busque su reino y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura, entonces yo voy a alabarle porque sé que la mano de Él se va a mover. Cuando hacemos eso es que nuestro entendimiento ha sido iluminado por el Espíritu Santo y empezamos a entender la palabra. Amén. Y Gloria. empezamos a entender cómo es que se vive la vida cristiana y cómo se ven los milagros. Aleluya. Alabado sea el Señor, amén. Así que vemos entonces, hermano, cómo estos hombres de Dios sufrieron mucho, mucho. Amén. Jesús habló bien claro y Él dijo que íbamos a tener aflicción en el mundo. Pero Él nos dijo que también nos iba a librar de todo problema y toda dificultad. Poderoso Dios. Amén. Porque las pruebas son necesarias. Las pruebas son necesarias. Jesús dijo: ay del mundo por los tropiezos. Ay del mundo por los tropiezos. Tanto placer, tanta oferta que el enemigo pone a nuestros ojos. Pero hay de aquel también por el que viene el tropiezo. Amén. Pero las pruebas son necesarias para formar nuestro carácter. Aleluya. Porque en la prueba te conoces si sos o no sos. Esa es la dificultad. Cuando tenemos el bolsillo lleno de dólares, hermano, eso es fácil adorar a Dios. Además, pasas corriendo a testificar. Poderoso, sí. Pero cuando no tienes nada, te cuesta pasar acá y decir: hermano, perdí mi trabajo, no tengo para la renta, pero no estoy pidiendo nada de ustedes. He pasado, porque el gozo que yo tengo no depende de lo que tenga o no, o lo que no tenga. Mi gozo depende por el poder de Dios a través de Cristo, que me libertó de la maldición del pecado. Y paso acá porque soy libre, porque estoy vivo. Y las dificultades y los problemas no pueden callarme la boca. Amén. Gloria a Dios. Los problemas y dificultades no pueden hacerme que me siente. Alabo a Dios porque sé que Él es Dios y merece que se le alabe. Y porque sé que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Para que todo aquel en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra doble su rodilla ante Él y confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Amén. Así que, hermanos, Dios indiscutiblemente es bueno y Él nunca nos deja solos. Sí, amén. Alabado sea el Señor. Amén. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:18, para ir terminando. Amén. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Poderoso es Dios. Mire, es para consolarse. Sí, amén. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables Aleluya. con la gloria que nosotros ha de ser manifestada. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Por eso tenemos que aprender a adorar a Dios y a servirle Amén. Gloria a Dios. como debe de ser. A mí me encanta el apóstol Pablo. Me encanta cuando leí de Jeremías. Me encanta cuando leí del apóstol Pablo en Hechos capítulo 21 del 8 al 13. Él está
en Cesarea. Está en la casa de Felipe el evangelista. Felipe el evangelista era uno de los 7 diáconos. Aleluya. ¿Verdad que sí? Amén. Después ya no era diácono, era Felipe el evangelista. Porque los diáconos que son fieles, los diáconos que son responsables, los diáconos que hacen la voluntad del Señor, Dios los catapulta a otro nivel después. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que si usted diácono, tenga cuidado. Amén. Entonces Felipe el evangelista tenía hijas que profetizaban. Y ahí estaba Pablo. Y cuando estaba con Pablo, llegó un profeta llamado Agabo. ¿Verdad que sí? Llegó un profeta llamado Agabo. Y agarró el cinto de Pablo. Y dijo, así dice el Espíritu Santo. Quiero enseñarle algo. Cualquiera que profetice en el tiempo de ahora, tiene que decir así. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Así dice el Espíritu Santo. Al varón de que es este cinto será atado en Jerusalén. Poderoso Dios. Profetizó el Señor. Y Pablo oyó. Pablo oyó. Porque cuando alguien profetiza, le dice, tiene que guardar silencio. Y entonces, hermano, los hermanos amorosos, cuando escucharon la profecía, empezaron a querer convencer al apóstol que no subiera a Jerusalén. ¿Usted se imagina? Querer convencer a alguien que está dispuesto a arrebatar el reino de los cielos. Poderoso Dios. ¿Usted se imagina? Tratar de detener a alguien que evite la persecución, que evite el sufrimiento, a alguien que está determinado a vivir como Cristo, Aleluya. como lo era Pablo. Poderoso. Porque usted y yo juntos, de ningún cristiano de los tiempos anteriores ni los de hoy, jamás a ninguno ha dicho lo que dijo Pablo. Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Poderoso Dios. Y entonces ellos empezaron a tratar de convencerle que no subiera a Jerusalén. Y él dijo en el versículo 13 del capítulo 21 de Hechos. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis?